Dice así la palabra de nuestro Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Dios eterno que estás en los cielos, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y ahora ponemos este tiempo en tus manos. Vamos a ser en tu palabra confrontados. Estamos desnudos ante ti y tú conoces cada uno de los corazones. Te pedimos que esta palabra nos ayude, Señor, a revisar y examinar nuestro conducir, y te pido que abras el entendimiento para poder, Señor, recibir de ti la bendición esta tarde. Mi vida en tus manos la pongo, Señor, úsame en el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar. Esta tarde, hermanos, pensaba anoche en este momento que estaría aquí con ustedes. El tema es familia sana. Seguimos con la serie de predicaciones Restaurando la Familia, y vamos a hablar de algo muy importante dentro de la familia. Espero que no se me ofenda. Si se ofende, pues es con el Señor. Probablemente vamos a tocar algunas áreas que quizás algunos va a incomodarnos, pero todo esto es porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Familia sana. Quiero iniciar con una historia verídica de un niño que se llamaba Juanito, que su padre le prometió en su cumpleaños salir a pescar, y programaron ese momento oportuno. El papá compra el regalo para estar con su hijo el día de su cumpleaños. Era un hombre muy ocupado en las actividades, y cuando llega el día de su cumpleaños, llega el papá con su regalo esa noche, y el niño Juanito estaba muy inquieto por lo que su papá le iba a regalar. Y venía en una caja el regalo, y el niño no pudo dormir en la noche esperando que el siguiente día amaneciera para poder recibir el regalo. Cuando él se levanta, se da cuenta que su papá está arreglándose, se percata que su papá se está poniendo el traje, y él comienza a decir en su mente, como que mi papá está un poquito mal porque vamos a salir, quedamos que íbamos a salir, y no sé por qué se está poniendo la corbata. Entonces pasan los minutos y se percata Juanito que su papá tiene que irse a trabajar y no pasará con él ese día. El niño comienza a molestarse por dentro y se encierra en su cuarto. Cuando su papá regresa por la tarde, le pregunta a su esposa: ¿dónde está Juanito? Ella le contesta y le dice: está encerrado en su cuarto y no quiere hablar con nadie. La historia de este niño, hermanos, nos habla que la acción de su padre comenzó en la vida de Juanito a generar amargura. Cuando este niño fue creciendo, él ya no le creyó a su papá, y cuando llegó la adolescencia se comenzó a involucrar en bandas, en robos, en excesos. Y una vez su papá se acerca y le dice: Juanito, ¿dónde vas? Y le dice: a la calle. Y le dice el papá: no te permito que salgas. Y el hijo le contesta: no me importa, tú no me cumples lo que me prometes. Esta es una historia como muchas, donde nuestras acciones llevan a dañar y enfermar a otros que están alrededor de nosotros. Vamos a ver esta tarde algo muy importante que leemos en el texto. Vamos a hablar de familia sana, cómo llegar a tener una familia sana. Obviamente, viendo el texto que nos habla de una palabra muy importante. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o el regalo de Dios, que brotando alguna raíz, ¿de qué, hermanos? De amargura. Esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe que la amargura es parecido como una manzana que cae de un árbol y cae a tierra, y usted la levanta y no parece que se golpeó? Nos damos cuenta hasta después de que pasa el tiempo que la manzana que cayó del árbol se abolló, por decirlo así, y donde se golpeó comienza a mostrar un color oscuro, una textura diferente, y cuando pasa el tiempo ya no se puede comer porque se pudrió. Es el tiempo el que nos va a mostrar
También si en nuestro corazón hay amargura, Dios va a hablarnos de la amargura. Encontré una frase que me estremeció en cuanto al tema de la amargura, que Dios quiere sacarnos de ahí, si es que alguien está en esa condición. Alguien dijo estas palabras que me estremecieron, les comparto con ustedes. La amargura es el veneno del alma, es el veneno que te tomas esperando que otro se muera. ¿Sí lo entendió? La persona que se amarga, una persona amargada, decía esta definición, la amargura es el veneno del alma, es decir, es el veneno que nos tomamos o que se toma una persona pensando que otro se va a morir. Hoy uno de los problemas grandes dentro del matrimonio es que vivimos relaciones enfermizas. Y todo tiene una raíz, todo nace en el tema de la amargura. La palabra amargura en el griego significa pilcria, y esta palabra significa algo punzante que atraviesa el corazón y que da un dolor. Es lo que significa la palabra amargura. Una vez más, la amargura es algo punzante, como un cuchillo que atraviesa el alma y que está como cuchillito de palo ahí, penetrando y haciendo dolor. La amargura, hermanos, es algo muy fuerte y complicado en el corazón del hombre. Y muchos de los problemas en el matrimonio es porque uno o los dos tienen problemas de amargura. Es algo punzante que perfora el alma y que comienza a tener resultados muy profundos. Una persona que tiene el problema de la amargura es un corazón enfermo que causa un daño irreparable. Alguien ilustraba la amargura a una persona amargada como el ejemplo cuando usted tiene un pedazo de madera y comienza a ponerle clavos con el martillo de distintas medidas y le pone 1, 2, 3, 4, 5 clavos. Cuando usted quiere quitar el clavo, ¿cómo queda la madera, hermanos? Queda perforada, queda malograda y nunca vuelve a ser la misma. ¿Sabe que así quedan las personas cuando están cerca de una persona amargada? Quedan lastimadas emocionalmente, físicamente, heridas, que aunque vayas y le digas, nunca quitarás la marca que tus palabras o que las palabras hicieron en un corazón. Esto es muy importante, hermanos, porque Dios me hablaba que uno de los problemas más grandes en las relaciones es de que a veces estamos cargando con muchas cosas que nos han llevado a vivir una vida muy difícil y que nos está llevando a amargarle la vida a otros, y que cada vez que nos comportamos hiriendo a las personas, las llevamos a un momento en el cual las estamos llevando a un estado de dolor que difícilmente va a ser reparado. Esta tarde Dios va a hablarnos acerca de esto. Ahora, ¿por qué la amargura se da en el corazón del hombre? Casi regularmente la amargura proviene de aquellas relaciones cercanas a nosotros, porque tuvimos un padre o una madre que no nos cuidó cuando fuimos niños, alguien que abusó, alguien que prometió y no cumplió, y ese tipo de acciones llevaron a la persona a una amargura que ahora de adulto comienza a transmitirla a otros. Ahora, una de las razones fuertes que yo encontraba en la palabra, una persona que tiene esta condición, que es muy difícil, pero que tiene esperanza en Dios, es porque hace falta perdón. ¿Qué hace falta, hermanos? Perdón. Pero existe algo mucho más peligroso en una persona amargada, y es que tiene mucho orgullo. Es muy orgullosa. Difícilmente se va a doblegar y a reconocer. Y probablemente esta tarde, si está aquí alguien así, estés diciendo, sí, pero no. Y aunque Dios te esté hablando, tu orgullo cierra las puertas a Dios para que Dios no haga la obra en tu corazón. Otro de los puntos importantes detrás de la amargura es de que produce
paredes de aislamiento. ¿Qué produce, hermanos? Una persona amargada comienza a poner barreras para aislarse y no permitir otra vez ser dañado o dañada. Por eso le cuesta confiar. Por eso le cuesta abrir su corazón, porque tiene miedo que otra vez sea lastimada. Y comienza a levantar paredes y comienza a aislarse. Pero ese aislamiento lo toma Satanás para hacerte daño a ti y a los demás. La mayor parte de los pleitos en los matrimonios, regularmente, a veces con los hijos, es resultado de un corazón que está siendo perforado constantemente y que está siendo herido porque hay una raíz de amargura en ese corazón. Y esta tarde Dios va a hablarnos acerca de esto que es tan importante en nuestras vidas, hermano. Dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Esa palabra, dice otra versión, procura. Procura. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Allí gracia es el favor de Dios que nos da en Cristo, que es la salvación. Y luego hay una palabra en la segunda mitad del versículo, dice que brotando alguna raíz de amargura, ¿os qué, hermano? Os estorbe. La amargura es un estorbo en la vida del ser humano. No te deja crecer. Y esa raíz de amargura comienza a trabajar y a hacer un daño profundo en el corazón. Mire, busque Deuteronomio 29, 18 porque no pude encontrar otra palabra en la Biblia que pudiera explicarnos un poco más qué es la amargura más que el versículo 18 del capítulo 29 de Deuteronomio. Deuteronomio 29, 18. El tema es familia sana. Y bueno, y pastor, ¿por qué nos habla de la amargura si el tema es familia sana? Porque para poder llegar a un estado saludable, tenemos que ir a la enfermedad, tratarla, Dios, y luego llevarnos a un estado saludable. Deuteronomio 29, 18. Dice el versículo 18, el contexto es de que está hablando de la idolatría. Atrás. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Aquí el tema central es la idolatría. Pero el punto importante del versículo es la espalda de una familia, de una persona, de un hogar a Dios. Dice el texto, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, ¿qué, hermanos? Hiel y ajenjo. Esas dos palabras en el hebreo dan como resultado amargura. ¿Y qué significa en el hebreo la amargura? Significa un peso sobre algo que está siendo una herida. Sabe que si juntamos las dos definiciones, la de hebrea y la griega, habla de algo que atraviesa el corazón con un veneno y que es pesado. Y probablemente ese es el estado de muchas personas. Y que Dios quiera hablarnos esta tarde a nosotros cómo salir de ese lugar. Ahora, aquí en el versículo habla de una raíz que produzca hiel y ajenjo. Allí las palabras hiel y ajenjo hablan de un estado de dolor, de sufrimiento, de amargura y de veneno. La palabra de Dios esta tarde quiere hablarnos y allí específicamente da el contexto y habla que una persona que le da la espalda a Dios es una persona que comienza a amargarse por dentro, hermanos. Una vez más, la persona que comienza amargarse es porque en su corazón ha comenzado a darle la espalda a Dios. Vamos a ir un poco más y ver el tema. Efesios 4:31. Efesios 4:31. El abandono deliberado de las cosas de Dios produce en el corazón del hombre, hermanos, amargura.
Es muy importante esto. Efesios 4:31. ¿Ya lo tiene? Dice aquí el escritor de Efesios, que es el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda, ¿qué, hermanos? Amargura. Esto es muy importante. Aquí Pablo está hablando, nos da una lista, pero nos habla de uno de los deberes de la vida cristiana. Quitarnos ese estado. Yo le mencionaba esta ilustración que me quedé impactado. El veneno, la amargura es el veneno que te tomas o que se toma una persona pensando que alguien se va a morir o el otro se va a morir. Es decir, una persona amargada comienza a envenenar su corazón, a lastimar su corazón, pensando que el otro siente dolor. ¿Y lo siente? Claro que no. El otro sigue viviendo su vida y quizás ni enterado o enterada está de lo que tú estás pensando y sufriendo por esa persona. Alguien lo ilustraba de esta manera. Estaban dos personas que iban caminando en la carretera y antes de llegar a un río, uno de ellos se da cuenta que una mujer quiere cruzar el río y no puede. Entonces se detienen y se dice uno al otro: ¿sabes qué? Vamos a ayudarle a la mujer a cruzar el río, pero vamos a hacerlo en la espalda. Y comienzan a tomarlo y cruzan el río. Estos dos hombres con la mujer. Cuando cruzan el río, la mujer les da las gracias. Y después de 50 metros, uno de ellos dice: ¿sabes qué? Me duele mucho la espalda. No debimos haber ayudado a la mujer. Recorren 100 metros más y otra vez se queja y dice: ¿sabes qué? Hicimos lo incorrecto. Me sigue doliendo la espalda. Y caminan otros 50 metros y vuelve a repetir: no le hubiéramos ayudado a la mujer. Se detiene el otro y le dice: ¿sabes qué? Hace más de 1 kilómetro que la mujer se quedó atrás. Déjalo. Si tú no dejas el pasado, no puedes disfrutar tu presente. Y una persona amargada es alguien que está siempre recordando el pasado, lo que le pasó hace más de 20, 30 años, y eso no le deja vivir un presente en armonía en las cosas de Dios. Dice el texto de Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda, ¿qué, hermanos? Dice malicia. Sabe que la palabra ahí, amargura, picria en el griego, nos habla de algo, hermanos, además de lo que es un veneno punzante, un cuchillo que atraviesa algo y que duele y que lastima. Para los griegos, esta palabra picria habla de una persona que tiene un resentimiento y que para ella es imborrable y que no permite en su vida la reconciliación. Ese es el sentido de la palabra amargura en griego. Una persona que está resentida por algo que le hicieron, por algo que pasó en su vida y que no es capaz de aceptar la reconciliación y que para ella no existe el perdón. ¿Sabe que el problema de la amargura es de que no hay en tu corazón, no hay un espacio para decir: quedó atrás? Eso es lo que la palabra dice en el griego. Entonces Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura. Ese resentimiento que tienes que quitarlo. Aunque sea imborrable, hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay muchas personas que abrigan en su vida resentimientos? Quizás la persona ya murió, o quizás ni esté cerca, pero en tu corazón hay un resentimiento contra aquella persona la cual te lastimó, pero ya no está. Y ese resentimiento no te deja vivir tu presente. Y no puedes vivir una vida plena en tu familia porque estás pensando en aquello que te hicieron. Y estás como el de la ilustración. Ya dejaste a la mujer 1 kilómetro atrás y te sigues acordando de ella. La siguiente palabra que encontramos ahí, enojo, timos, en el griego, habla o lo define como paja que se está quemando. ¿Está visto la paja que está quemando? Lo que sale del trigo, la cebada.
le pone un cerillo. Por lo regular, lo que despide solamente es un humo que lastima los ojos, porque no se quema completamente. Lo que sale es un humo. ¿Y sabe que eso es lo que pasa con el enojo? Es algo que no quema, pero que te molesta. Y Pablo dice, déjese el enojo. Ahora, ¿quién lo va a dejar, hermano? Si usted lee el texto, es una palabra imperativa, quítese. ¿Quién la va a quitar si ya Dios nos perdonó? Es usted y yo los que somos llamados a dejar eso en nuestra vida atrás. Si usted esta tarde es uno o una que está viviendo en su vida con un corazón amargado, Dios te habla para que no comiences a contaminar a aquellos que no tienen nada que ver con lo que te tocó a ti vivir. Una persona amargada también es muy egoísta. Si a mí me fue mal, que también a ellos les vaya mal. Si a mí me lastimaron, que ellos también salgan lastimados. Eso se llama egoísmo. Y esta tarde lo que Dios quiere es sanar ese corazón. La otra palabra que encontramos ahí, ira, que la palabra es orgue, que nos habla de un momento en el cual no hay reconciliación. La siguiente palabra es gritería. Y aquí la palabra gritería da el contexto en el griego de un lenguaje insultante. Si usted logra ver, hermanos, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, es resultado de alguien que está amargado. ¿Sabe que una persona amargada, al principio no te das cuenta, como la manzana, tú la levantas y no? Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan 2, 3, 4 años, quizás se da cuenta la esposa y dice, sí, me casé con un esposo amargado. ¿Quién te lo dijo? El tiempo. Comenzaste a ver en su vida acciones, cosas que comenzaron a evidenciar que en ese corazón había algo que lo está lastimando, que lo está envenenando. Y ahora que pasa el tiempo te das cuenta que esa persona por dentro está muy dañada. El enojo, la ira, la gritería. Hay gente que por todo grita, hasta porque sale el sol. Puede haber en ese corazón amargura. El versículo que sigue, el 32. Pero antes que leamos el 32, tengo una cita que quiero que vayamos rápidamente. Santiago 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2, y luego rezamos a Efesios 4, 32. ¿Ya tiene Santiago 3, versículo 2? Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos, hermanos? Todos. Es decir, todos pasamos por momentos que lastimamos a alguien. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es una ilustración. Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, versículo 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando de la lengua, uno de los miembros de nuestro cuerpo. Pero que la lengua es el miembro que revela lo que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué no habló de otro miembro? Porque ningún otro miembro puede evidenciar lo que en el corazón de una persona hay más que la lengua. Ahora, ve interesante el versículo 7.
Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es una ilustración. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno. ¿Qué dice, hermanos? Una persona amargada, hermanos, una persona con amargura, la lengua de esa persona produce tanto daño, hiere tanto, que las palabras que dicen lastiman profundamente. Por eso el versículo de Efesios: quítese de vosotros toda amargura. No una parte, toda. ¿Cómo, hermano? Entrégale tu vida a Cristo. Continúa siendo el texto, el versículo 9. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, con la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, con la misma lengua que cantas: Dios, tú eres mi gozo, mi fortaleza, sales de aquí y comienzas a insultar, a maldecir y a hablarle de groserías a ese hombre o mujer que Dios creó a su imagen. Esto es terrible en el ser humano. No somos capaces de controlar nuestra lengua. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿me ayuda a leer? Que no debe de ser así. Que por una parte alabes a Dios y por otra parte salgas de aquí con la misma boca que lees la Biblia, agarra esa maldición a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno, etcétera, etcétera. Esto no debe de ser así. ¿Pero por qué es así? Porque el problema no es la lengua, el problema es lo que hay en el corazón. La lengua solamente es un termómetro de evidenciar lo que hay en el corazón. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha para una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que Dios quiere hablarnos esta tarde, hermanos, que para llegar a tener una familia sana, debe de ser tratado el corazón del hombre. Vamos a regresar para concluir Efesios 4:32. Y regresamos al texto que iniciamos, que es Hebreos 13. ¿Tiene Efesios 4:32? Antes, sed. ¿Cómo tenemos que ser? Benignos unos. Ahora, esto será imposible si en tu corazón hay amargura. No podrá ser. Tú tienes que ir a Cristo. Tú puedes visitar un brujo, puedes visitar a que te lean la mano, los caracoles. Tu problema no es externo, tu problema es del alma. Y tú no puedes ser amable con aquel que convives si antes Cristo no cambia tu corazón. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Una persona amargada nunca va a reconocer que se equivocó. Que pida perdón al otro. ¿Yo por qué? Y esa actitud lo que está haciendo es que tu corazón cada vez crezca más y más la amargura. Y cada vez que te amargas, tomas un veneno esperando que el otro se muera. ¿Y sabes qué? El otro no se va a morir. La que se va a morir, o el que se va a morir, eres tú. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cómo tiene que ser el perdón, hermanos? No en mi punto de vista, no como yo lo considere, no, de acuerdo al perdón que recibimos en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue ese pastor? Que cuando yo vine a Él no me reprochó lo que Él me perdonó. Él me perdonó una vez y hasta ahí. Él no me está recordando lo que ya me perdonó. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura
es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El perdón en Dios es de que yo te perdono y no me voy a acordar de lo que te perdoné. Concluimos en Hebreos 13, que es muy importante, hermanos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el regalo de Dios, la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es decir, la amargura es un estorbo en la vida del ser humano. Y por ella, ¿cuál ella o qué ella? La amargura. ¿Está conmigo? Hebreos 12. ¿Sí está conmigo? Hebreos 13, 5. Esto lo vimos al principio. ¿O no me están siguiendo? ¿No? 12. $12:15. ¿Ya lo tiene? Es el texto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿os qué, hermanos? Ok, allí estamos. Y por ella, ¿cuál ella? ¿De qué está hablando? De la amargura. Y por la amargura, muchos, ¿cuántos? Muchos sean. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco, vamos a alcanzar la magnitud de cuánta gente a nuestro alrededor puede ser contaminada por el problema de amargura en nuestras vidas. Vas a lastimar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a toda tu descendencia, porque tú no has reconocido que tú en tu vida está la necesidad de Cristo. Nadie, como seres humanos, no podemos a veces entender cuánta gente podemos dañar. Dice la Biblia, y por la amargura muchos sean contaminados. ¿Te has preguntado por qué tu hijo, tu hija está teniendo una manera de comportarse? ¿No será acaso que lo estás contaminando, la estás contaminando? Que Dios nos ayude, hermanos. Pero ¿sabe qué? Mi deber esta tarde es haberle compartido esto. El que se haga o no se haga, ese no es asunto mío. Ese es de usted. Pero ya no tiene excusa delante de Dios. Póngase de pie.